¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, como siempre, muy bienvenidos. Los días miércoles decidimos hacer un paréntesis, como siempre lo digo, al inicio del programa y conocer cuáles son las obras recientemente editadas o que van en su segunda edición, darle cabida a todas aquellas personas que han dedicado un tiempo de sus vidas a poder dejarnos un legado. El día de hoy vamos a hablar de este reciente libro publicado, Tejiendo Textos, y la segunda media hora del programa hablaremos de El compadre era mi padre, de la segunda edición realizada por mi hermana Adriana. Pero bueno, empezamos el programa del día de hoy y le doy la más cordial bienvenida a Rocío Clavijo Montesinos. Ella ha realizado su doctorado en Ciencias y Humanidades en el Convenio Andrés Bello y su tesis ha sido precisamente Estrategias lúdicas para promover posicionamientos y aprendizajes. Comunicadora social y además abogada, ¿no es cierto? Tengo el gusto de presentarte en el programa. Qué alegría, qué buen material, qué interesante y qué gran aporte para nuestra formación. Qué gusto, Rocío. Verónica, muchísimas gracias por la invitación. Precisamente anoche en la Asociación de Periodistas ha sido presentado este libro, Tejiendo Textos, y precisamente en la mañana cuando estaba realizando los últimos detalles para el evento, fui gratamente sorprendida por la llamada de ustedes y les agradezco muchísimo. Para mí es un real honor estar aquí presente y considero que realmente va a ser un aporte importante este texto. Bueno, la verdad es que nuestra redacción en general deja mucho que desear. Yo veo a veces gente que cree que ha redactado maravillosamente, te escribe un texto, y sobre todo ahora que estamos tan de moda con esto, escribe un texto y no tiene ni pies ni cabeza, no tiene gramática, no tiene estructura, no tiene una secuencia lógica, entonces no sabes qué te está tratando de decir. ¿Te das cuenta qué importante es en este momento aprender a redactar? ¿Cuáles son las características del libro? Muchas gracias, Verónica. Precisamente, y el panorama que se viene es nefasto porque el Internet está destrozando la escritura, bajo la licencia de que incluso las direcciones electrónicas tienen que venir en minúscula. Últimamente estamos viendo nombres, incluso La Paz con minúscula, y lo que tú decías, esos aspectos de forma también son realmente sorprendentes en el ámbito negativo porque hemos perdido la esencia de redactar. Y yendo a tu pregunta, este libro, bueno, parte de una investigación, es una tesis de grado en el Convenio Andrés Bello. Entonces, surge precisamente de esa inquietud. En los últimos años los jóvenes han desmejorado notablemente la redacción tanto en la parte de ortografía como de sintaxis y más de comprensión. En ese sentido, y siendo docente hace muchísimos años en la Universidad Mayor de San Andrés, actualmente Univalle y entre otras universidades, los estudiantes están muy cansados, tienen atención dispersa. Ante ese panorama y ante el hecho de estar preocupada de cómo llegar a ellos, pues se ha realizado una investigación estos últimos 3 años y medio para que con estrategias lúdicas, con estrategias de juego, pues presentar un material con el que ellos mismos puedan construir sus propios textos. Entonces, en este texto hay son 30 juegos que han dado resultados. ¿De qué edades estamos hablando? ¿A niños de qué edades les vamos a hacer aprender a jugar de esta manera? Esa es una buena pregunta porque cuando hablamos de juegos, todos piensan que es con niños y soy docente de redacción 1 de la Universidad Mayor de San Andrés y docente de
Comunicación Escrita de la Universidad Privada Boliviana. No me digas. Entonces, que todos son en pregrado. Todos son jóvenes, todos son jóvenes estudiantes, entonces es con ellos que se juega, es con ellos que tú que has transitado tanto por este ámbito de la comunicación, por ejemplo, hacen un taller muy hermoso construyen con sus propias manos y unas maquetas preciosas de los géneros periodísticos, entonces ellos construyen los 4 pilares básicos de la redacción con todos sus detalles. Asimismo construyen el piso de la documentación, de la crónica, de la entrevista para llegar al reportaje. Entonces, jugando, llenándose de vivencias y de una serie de elementos, ellos consolidan conocimientos significativos. Dame un ejemplo, que ya para mí los ejemplos son lo fundamental. Dame un ejemplo para poder aprender a redactar. Muy bien. Voy a partir desde el mismo hecho del título del texto, porque si uno dice tejiendo textos, como tejer, y los chicos también se preguntan eso, entonces yo les digo, lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con textos. ¿Saben de dónde proviene la palabra texto? La palabra texto proviene de textum, en su esencia, y textum significa tejer. Entonces, no lo sabía. ¿Sí? Qué interesante. Ya. Entonces con los chicos decimos, vamos a tejer textos, vamos a empezar por lo básico, que es una oración, hasta consolidar el primer párrafo y luego armar toda la estructura. Ustedes conocen a sus abuelitas o bisabuelitas que ellas no tejen una manga más larga que la otra, un cuello desbocado, unos polcos uno más grande que el otro. De esa misma forma tenemos que escribir con coherencia y con los 4 pilares básicos, que son el uso correcto del idioma, la precisión ahora y siempre, los requisitos de corte ético y el arte de mantener el interés del lector. Es una aventura impresionante y puedo decirte que si bien no puedo meter mis manos al fuego por el tema de la ortografía, por lo menos en cuanto al conocimiento significativo, a la importancia que le dan, creo que da muy buenos resultados. Qué interesante. Ahora, la ortografía está muy echada a menos, ¿no es cierto? Ahora, como decías tú, no solamente las mayúsculas y las minúsculas, sino en general. Me llegan post, ¿no es cierto? Ojalá que Dios haya hecho o habrá sin H, florecer con S. Ayer mismo mi hija me decía, ay Dios mío, a ver, mira, y me pasaba. ¿Qué pasa con esa ortografía? ¿No los estamos formando desde el colegio? ¿Son los establecimientos educativos de primaria, de secundaria, los que no les están dejando? Y yo cuando corrijo exámenes también, a veces me da ganas de poner rojo y empezar a corregir, porque es dramática la ortografía de nuestra juventud. Exactamente, es como lo que pasa es que es una hipótesis, yo no la he comprobado, no la he investigado, pero a modo empírico creo que tienes muchísima razón, pero no creo que sea en básico, creo que más bien en básico se sientan muy bien las bases, creo que a nivel intermedio también, pero parece que el eslabón perdido ya comienza en medio, porque vienen como que fuera algo muy nuevo. Y una anécdota que tengo en la universidad es, por ejemplo, hace varios años tenía que armar una estrategia y les digo, por favor, en este momento construyan textos sobre este material, y todos me miraron como, ¿y de qué está hablando? ¿Y qué le pasa? ¿Y qué pasó aquí? Y me quedé pensando, y llego a mi casa, llega mi hija de 4 años, de 6 años, y me dice, la profesora nos ha dicho que hagamos una construcción de textos sobre las vacaciones. Yo decía, en el colegio en básico estamos mejor que en el colegio, parece que hay un eslabón perdido, de verdad. Entonces, hasta hace unos 3 años, podría decirte, había la diferencia de colegios y se notaba nomás, y contar con los dedos qué estudiantes venían con perfecta ortografía, pero te cuento que ahora está bajando, entonces es a nivel general. A nivel de los profesionales es muy triste, pero a nivel de nosotros los comunicadores, a modo de autocrítica, es más vergonzoso todavía. Ahora, es interesante, ¿no? Porque casi paradójico, porque ahora es cuando más leemos y escribimos. Obvio, no leemos un texto y un libro como este, pero sí leemos todo el tiempo, estamos leyendo en Facebook, estamos leyendo WhatsApp, estamos leyendo artículos en Internet, es cuando más leemos. ¿Eso será que va a fortalecer un poco o vamos a seguir entorpeciendo? Porque a mí, ¿qué me ha ayudado para la ortografía? Leer. La única manera de aprender ortografía es leyendo. ¿Será que esta época de lectura nos va a ayudar a ser mejores? Yo no soy tan optimista, en ese sentido, y eso que no soy una persona pesimista, pero creo que más bien estamos yendo en retroceso, porque lo que está de moda
son los textos cortos. Y entonces, una abreviación que no tiene sentido alguno, ¿no? Y si chateamos con nuestras amigas, ellas, si es una cosa muy larga, directamente no la leen. Entonces, ¿no es cierto? Es pasarla, pero quieren ya. Incluso se está hablando en la actualidad de una nueva reformulación en el campo nuestro, en el campo periodístico, por ejemplo, se está hablando de una reformulación del lead, es decir, que lo más breve posible, por favor, porque este mundo tan acelerado, me tienes que decir al ratito lo que es, y si me interesa, pues hago doble clic y paso. Pero de lo contrario, no me quites el tiempo, más o menos. Imagínate, o sea, ya ni el lead, que de alguna manera se lo construía con todas las pautas dadas, primero, segunda parte, un subtítulo bien claro que nos ayude a entender, no, ni siquiera eso ya. Increíble. Bueno, de todas maneras, nosotros nos centraremos en el libro. El libro ya está a la venta. ¿Dónde lo tienes a la venta? Como te decía ayer, se ha entregado en la Asociación de Periodistas, sí. Entonces, bueno, los comunicadores servimos para informar y para buscar la noticia, buenos vendedores no somos, así que en este momento solamente lo tengo yo, en la primera edición han salido 300 ejemplares. Ya. Entonces… esta es tu tesis, ¿no es cierto? Es tu sí. tesis. Ajá. Ajá. Y bueno, aquí yo veo también algunas, historia de Bertina, dice, por ejemplo. ¿Por qué pones, que son casuísticas? ¿De qué trata esa parte? Ah, ya, bueno, creo que como todo… Historia de Angélica. Exacto. Creo que y tú lo debes sentir cuando haces este tipo de programas, cada escritor, cada autor siempre lleva sus empaques de contrabando, entonces, porque la escritura se convierte en una catarsis, ¿no es cierto? Cierto. Son muy pequeñitas crónicas que solamente para darme el gusto del festín de la palabra son escritas. Porque parto de lo siguiente, este texto tiene dos públicos objetivos, mis queridos estudiantes universitarios para trabajar la parte de redacción periodística, digamos, y la otra es para los docentes. Entonces, cómo los docentes pueden utilizar estrategias lúdicas, en este caso aplicadas a la redacción o a otros elementos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las crónicas, por ejemplo, son un excelente ejemplo para dar a conocer una realidad, y a lo que quería llegar era que Miguel Ángel Cornejo, el maestro de la excelencia que nos dejó hace algunos años, él decía que la mejor forma de enseñar es a través de dos estrategias. La primera es contar historias, porque de una buena historia nadie se olvida, sin duda. Y la otra, que el estudiante salga con más preguntas que respuestas. Entonces, las crónicas que ves en la mitad del libro, en la parte central del libro, son unas historias para reflexionarlas y para que ellos también construyan sus propias historias. Qué interesante. Y puede ser la posibilidad de poder supervisar que ese trabajo está bien hecho o no, ¿cierto? Haces una revisión de las explicaciones. Para nosotros, los que no somos ni comunicadores, pero que necesitamos por lo general hacer ciertas redacciones adecuadas, a veces yo me rompo la cabeza. Una sola vez a mis manos llegó un material que te enseñaba cómo poder redactar perfectamente. No era mío, así que se escapó de mis manos, pero era una explicación perfecta de cómo tiene que ir el contenido, de qué manera, cómo tienes que poner no solo el sujeto, el predicado, sino el hilo conductor de esa explicación. ¿Nos sirve también a nosotros? Nos sirve también, y quiero decirle a tu amable audiencia, a tu público selecto, porque este es un espacio tan interesante, y felicitaciones por dar esa cobertura. La palabra redacción proviene de redactio. Redactio significa poner en orden, entonces no es uso exclusivo para nosotros los comunicadores, es para todos. Entonces, para poder redactar bien, ¿qué es lo más importante? Tener mis ideas en orden, hacer un bosquejo e ir trabajando poco a poco. Pero si, digamos, alguien está muy interesado en realmente conocer una a una estas estrategias, tenemos aportes muy interesantes, incluso de una colega nuestra que se llama Amparo Canedo. Ella fija muy bien ciertos pilares, desarrollas bien esos 4 pilares, que también están en una parte del libro, citando obviamente a la autora, y te puedo asegurar que es una de las mejores formas para que tanto un comunicador como una persona de
cualquier persona de nuestra sociedad pueda redactar. No te olvides que el lenguaje es también nuestra carta de presentación, es tema de imagen. Sin duda. Entonces, sí es para, digamos, nos puede servir. Nos puede servir. Y dime, tú lo que haces es aquí un trabajo descriptivo, ¿cierto? Describes sí. todo este proceso que tú estás proponiendo. Tienes, sin embargo, acá un marco teórico, según veo. ¿Aplicas alguna prueba, algún método, alguna forma de demostrar lo que es y lo que puede ser? ¿Cuál es tu sistema? Es la misma pregunta que realizó el representante de la Universidad del siglo XX en la defensa de la tesis. Está comprobado, ha empezado la investigación en el año 2013 y con obviamente con la aquiescencia de los lugares donde trabajo, que son la Universidad Mayor de San Andrés y particularmente la Universidad Privada Boliviana. He realizado estos ejercicios descriptivos, ejercicios de campo, observación participante con los propios estudiantes. Es decir, y ellos lo saben también, han sido una especie de conejillos de indias y se ha probado el método. Como te digo, no podría meter a... O sea, lo has aplicado y luego has comprobado que sí funciona. ¡Qué maravilla! Ya. Aunque tú sabes que como... con rigor científico también tenemos que hablar, tiene sus limitantes, lo que en años una persona misma no ha podido superar, en un año no lo va a poder hacer. También. Es decir, es un largo proceso y como tú decías, el mejor camino, y lo decía también Reiser Kapuscinski, el mejor camino para escribir bien hay que leer y leer bien, pero no los textos, no la saturación de información que nos ofrece el celular o la web, sino aspectos clásicos. Pero los chicos dicen, pero no tenemos tiempo, pero son libros tan grandes, no se trata de la extensión, incluso en este muy pequeñito texto con el perdón de la palabra, de García Márquez, Memoria de mis putas tristes, por ejemplo, un material tan pequeño, diminuto, pero tan impactante, con tan muy buena ortografía, con tan buena sintaxis. Entonces, una redacción de lujo, realmente. Y eso es lo que hace atractivo un texto. Cuando un texto está bien redactado, es delicioso leerlo. Qué difícil es, en cambio, el leer un texto mal redactado. No importa lo simple que sea la historia, hace difícil su comprensión. A veces yo veo algunos colegas que escriben y que, claro, probablemente ellos son muy buenos profesionales en su rubro, pero no saben redactar. Y tal vez sus ideas son brillantes, pero como no están bien expuestas y ordenadas, no llega a tener la aceptación y el mensaje no llega como se quisiera realmente, ¿sí? Exacto. Y quería contarte, Verónica, algo muy penoso que veo, también soy docente del CEPIES UMSA, en el diplomado en educación superior. Entonces hay, como tú dices, profesionales brillantes, pero tienen como las manos cortadas porque todo ese aparato que puede ser socializado, todas esas grandes propuestas, no lo hacen por ese temor, ¿no es cierto?, por quedar mal, porque no pueden construir los párrafos, entonces es una limitante total. Es más, en algunas carreras muy técnicas, se está pensando incluir la materia de redacción, porque cerebros tan brillantes, pero que tienen esa gran limitante de no poder colocar por escrito todos esos nuevos conocimientos, realmente a todos nos crea profundas barreras. Sin duda que sí. Bueno, eso sería fundamental. El economista, sus brillantes investigaciones, tendría que saber redactarlas de una manera que el mundo entero se privilegie de tenerlas. El sociólogo, bueno, los sociólogos de repente sí tienen algún talento particular en la redacción, sin embargo hay carreras que se privan realmente de aquello, pero bueno, es solamente conocer algunas pautas. Ya son 350 ejemplares que se han lanzado ayer. ¿Tienes charlada con alguna imprenta o algún número telefónico donde puedan contactarse contigo quienes estén interesados en él? Sí, el libro ha sido impreso en el convenio Andrés Bello, entonces me los han entregado los ejemplares porque además es requisito fundamental para la emisión del título de doctorado, entonces lo tengo yo y como me das la oportunidad, pues realmente les invito a las personas que quieran compartir estas experiencias. Mi teléfono es 762-33-831, 762-33-831. Y con mucho gusto, también si tienen alguna
alguna duda o algo, pueden escribirme al correo electrónico rocioclavijo@yahoo.com. También estoy en Facebook con Rocío Clavijo Montesinos. Entonces, para mí esto es un desafío muy grande, es eso lo que siempre me ha gustado. Entonces, no se priven de esa exquisitez de poner por escrito sus ideas, es algo que queda y queda para siempre. Sin duda. Ahora ya te puedo decir doctora, entonces, ¿no es cierto? Y no porque eres abogada, sino porque ya eres PhD, doctorada. Felicidades, de verdad. Te agradezco Creo que eso muchísimo. en particular es un logro fantástico Sí. y una satisfacción que pocos la podemos comprender, porque luego de tanto formarnos, llegar a tener ya un doctorado, que digamos, después del postdoctorado, bueno, pero es la más alta, el más alto nivel de formación que podemos tener. Me parece que lo hayas logrado, me parece fundamental para una sociedad que necesita tanto gente con cierto anclaje académico que está tan echado a menos en este tiempo. Qué gusto haberte tenido. Te agradezco mucho a ti y de verdad qué desprendimiento y qué espíritu más altruista para compartir todos estos momentos con nosotros, que a veces lo tenemos bien escondidito, ¿no?, cuando podíamos aportar más. Pero claro que sí, y eso es pues lo triste, que la sociedad se priva de tener este privilegio de gente que ha dejado un tiempo de sus vidas, de sus actividades o parte de su formación para poder entregar algo que va a quedar para siempre, porque esto, a diferencia del WhatsApp, del Facebook y todo, no se borra, esto se queda, adorna una biblioteca, alimenta nuestro espíritu, hace que conozcamos, que seamos mejores seres humanos. Te agradezco de verdad, felicidades doctora, y será hasta la próxima. Gracias, gracias a ti y gracias a tu amable audiencia. Bueno, Gracias. nosotros nos vamos a hacer una muy breve pausa, enseguida regresamos, la próxima media hora vamos a hablar de este material que es una reedición del libro de mi hermana. Está sacando ya su segunda edición del libro El compadre es mi padre. En unos minutos nada más vamos a poder compartir con ella todas sus experiencias, lo que significó el libro, lo que tiene el libro como material y muchísimo más. Así que permítanme unos minutitos, una muy breve pausa, enseguida regresamos.